Saludos. Qué bueno que podemos encontrarnos otra vez aquí con Doris Venturini. El programa el día de hoy se lo seguimos dedicando a las finanzas. Para ello, invitamos a Julio Cañas, quien es economista, estratega financiero, conferencista y educador. Él nos va a decir cuáles son los errores financieros que debemos evitar en tiempos de incertidumbre, además de los pilares para tener un presupuesto sano. Vámonos a la entrevista. Empezamos la entrevista con Julio Cañas. Julio, te saludo. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, vale, gracias a ti por la oportunidad, como siempre digo, de poder educar juntos. Así que para mí un placer. Qué bueno. En este tiempo de incertidumbre, Julio, las amas de casa no sabemos qué hacer con el presupuesto. ¿Qué pagamos? ¿Aguantamos? ¿Pagamos la deuda? ¿Qué hacemos en tiempo de incertidumbre para llevar a buen puerto el presupuesto familiar? Sí, fíjate, no, sin duda son tiempos sin precedentes que ahorita hay que cuidar mucho el dinero y por supuesto el efectivo en el sentido de tener liquidez disponible en cuenta, pues hay que atesorarlo muchísimo y ahorita yo creo que el consejo es tener mucha claridad y proactividad. Y básicamente cuando hablamos de claridad es que hay que tener pues precisión en cómo estamos utilizando el dinero, cómo lo estamos gastando y por eso como tú dices, bueno, hay que llevar un presupuesto y tenerlo bien medido para entender cómo estamos utilizando el dinero. Porque naturalmente, en tiempos como este sin precedentes, donde algunos han visto sus ingresos amenazados por la situación, algunas personas lamentablemente han perdido su empleo, otros han visto sus ingresos reducidos, toca empezar a tomar entonces algunas decisiones estratégicas sobre qué hacer. Nosotros siempre decimos que hay que cubrir algunos pilares fundamentales. Esos pilares son básicamente techo, comida, servicios, transporte, le hace carro y seguro, incluye eso. Y bueno, y por supuesto, los seguros como quinto, digamos, pilar fundamental, porque hay que estar protegido, particularmente en la parte de salud, porque bueno, por supuesto que las cuentas médicas a veces pueden ser caras. Entonces, si tú me preguntas a mí a nivel de prioridades, esos serían los 5 pilares que yo procuraría en este momento darle el principal foco de uso de mi dinero. Todo lo demás pasa a ser un gasto en estos momentos y en medio de la situación, llamémosle, si se quiere, no esenciales, ¿no? Y a la hora de tener que tomar decisiones difíciles de recorte, recortaría todo lo que no sea esas 5 cosas que acabo de precisamente de mencionar. Ahora, si estás en mejor posición, naturalmente haría un análisis de principalmente todos mis gastos para ver cuáles son esos 5 pilares de subsistencia que tengo. Todo lo demás sería por ahora un gasto no esencial. Y verías más bien es cómo optimizar, cómo puedo de manera quizás un poquito más inteligente utilizar mi dinero sustituyendo una suscripción aquí, un paguito allá que de repente para algo que no era tan necesario ahorita y ver cómo atesoro, porque otro de los grandes problemas que tuvimos es que esta situación nos agarró a muchos, por ejemplo, sin fondo de emergencia, sin un colchoncito por ahí de dinero y lo que quiero es que la gente recupere precisamente esas reservas por si acaso esta situación se llega a dilatar o más aún, tarde o temprano puede que se repita, no digo una pandemia, pero sí alguna otra crisis que merite tener ese fondito. Entonces, por ahí guardado. El fondo de emergencia, ¿cuáles son las características de ese fondo? Sí, fíjate que te mencioné ahorita esos 5 pilares, ¿no? Y cuando tengamos claridad de cuánto estamos gastando en esos 5 pilares de subsistencia, esos son tus gastos básicos esenciales para tú por lo menos cubrir lo más básico. Exacto. Yo lo que sugiero por lo general, claro, a veces cuando digo la cifra suena un poquito elevada, pero por lo general tienen que ser de 3 a 6 meses de ese número. Entonces vamos a suponer que este número sumó, por inventar un número, $1,000, ¿ok? Tú debes tener entonces entre 3 a 6 veces esos $1,000, es decir, entre 3,000 y 6,000 tus gastos, sería la cifra para este ejemplo que te estoy pintando. Es decir, 3 a 6 meses de tus gastos básicos es lo recomendable. Ahora, cuando nos vamos a las cifras más apegadas a la realidad, de repente esa cifra suena un poquito más astronómica, pero yo lo que sugiero es que vayamos pasito a pasito. Vamos primero ahorrando los primeros $1,000 de emergencia, después esos $1,000 los convertimos en el primer mes de gastos esenciales y así poco a poco vamos subiendo esa reserva 2, 3, 4, 5 y lo más sano es siempre tener 6 meses de gastos esenciales por ahí guardadito. Tú me preguntarás, Julio, pero ¿por qué 6 meses? Ajá. Bueno, porque 6 meses es un tiempo lo suficientemente prudencial como para tú poder hacer cambios importantes en tu vida. Le hace mudarte para una casa más barata, si es que la situación lo amerita, o de repente es un tiempo prudencial para conseguir un nuevo trabajo, un nuevo oficio, una nueva fuente de ingresos. Entonces tú quieres operar esos cambios desde la paz y tranquilidad de que por lo menos lo básico está cubierto. ¿Sabes que es difícil?
buscar trabajo con la angustia que no tienes para pagar la renta el mes que viene. Eso nos ha pasado a varios y no quiero que ustedes pasen por, nadie que nos esté escuchando que pase por esa situación. Ojalá que así sea. Ese fondo de emergencia, ese colchoncito, ¿dónde lo ponemos? ¿Debajo del colchón? No tan literal así, aunque el nombre parece así indicarlo, pero particularmente cuando vives en los Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo, técnicamente lo puedes tener en una cuenta de ahorro. Pero si llegas a vivir acá en los Estados Unidos, lo que yo recomiendo por lo general es que lo tengas en una cuenta de ahorro especial que se llama una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Eso en inglés recibe el nombre de High Yield Savings Account. ¿Por qué una High Yield Savings Account? Porque es una cuenta que por lo general te rinde un poquito más que las cuentas de ahorro que te pagan aquí, al menos acá, 0, nada. 0.01. Ajá. 0.01. Ahora, esto es una aclaratoria que quiero decirlo así, casi que gritándola para que por favor no cometan este error. Los hispanos, por lo general, quienes inmigramos, venimos mal acostumbrados a los temas inflacionarios de nuestras economías en nuestros Sí, países de origen y por ende estamos desacostumbrados a tener dinero haciendo nada, ¿ok? sí. Pero quiero aclarar que el fondo de emergencia o este colchón de tranquilidad, que también a veces le llamamos así, está allí precisamente para ser utilizado cuando la situación lo amerite porque es una emergencia financiera. No Okay. es para invertirlo. Julio, pero ¿cómo va a estar ese dinero ahí parado? No lo inviertas, porque si lo llegas a invertir en otra cosa, por ejemplo, en el mercado de capitales o en la bolsa de valores, y llega la bolsa a caer, en un momento en el que tú necesitas el dinero, te vas a ver apretado en una situación de tener que asumir una pérdida porque ocurrió algo. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque pasó así al inicio de la pandemia. Lamentablemente, muchas personas habían invertido su fondo de emergencia y cuando la bolsa cayó estrepitosamente por la misma pandemia y ellos se quedaron sin trabajo, entonces resulta que se quedaron, como dicen en mi tierra, sin el chivo y sin el mecate. Es decir, sin trabajo y de paso sin fondo de emergencia porque lo perdieron todo por estar invertido en la bolsa. Repito, el fondo de emergencia, aunque cueste entenderlo, no se No se invierte. toca. Ese sería entonces el primer error que no debemos cometer. Invertir, gastar o prestar el fondo de emergencia. El fondo Para de emergencia es nada. nuestro tesoro. Ok. Correcto. ¿Hay algún otro error que debemos evitar, Julio, en tiempos de incertidumbre? Sí, o sea, básicamente muchas personas, fíjate que te hablé de claridad, te hablé de en lo posible tener el fondo de emergencia, pero la otra palabra clave aquí viene siendo proactividad. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que se ven, si se quiere, paralizadas o congeladas por el pánico, por el miedo, y es natural porque somos seres humanos, y al final del día se quedan como congelados esperando que la situación se calme por sí misma. Pero al contrario, hay que salir a buscar la solución, hay que ser proactivos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un apretón de caja, si hay una complicación con el dinero y nuestros ingresos, somos nosotros quienes proactivamente tenemos que buscar negociar unas mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, si voy a tener problemas para pagar la renta, no esperes a que te atrases en la renta para que el landlord te llame molesto porque no le has pagado. Sé proactivo y sé precisamente honesto con la situación y llega a alguna especie de entendimiento. Durante todo lo que duró la pandemia, yo lo he visto con muchos clientes que lamentablemente se vieron en esa situación, pero gracias a que fueron proactivos, pues precisamente llegaron a un entendimiento y a un feliz término de la situación para poder solventar y paliar eso. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, te vas a atrasar en la cuota del carro, te vas a atrasar en la cuota de la tarjeta de crédito, te vas a atrasar con el mismo crédito hipotecario del banco. No esperes a que te toquen la puerta precisamente o te manden una carta fea diciendo que te atrasaste. Llama tú y felizmente verás como seguramente puedes entonces llegar a alguna especie de acuerdo, puedes posponer de pronto los pagos, renegociar y así tú mantienes, repito, operar desde la calma es importante. Claro. Entonces, de estar angustiado que te están llamando para cobrarte, que te están llegando cartas, no logras nada con eso. Entonces, ser proactivo es, como dicen en criollo, picar adelante, tratar de ¿cómo se llama? Anticiparte a esos problemas y desde ya empezar a comunicar. La otra cara de la moneda es que ha habido gente que ha logrado durante la pandemia incrementar sus ingresos. Sí, De alguna u otra forma se la han ingeniado, se la han inventado y lo lograron. Esta gente, dicen los realtors que esta es la hora de comprar y vender, que los intereses están bajos y que es la hora de comprar eh, inmuebles. ¿Tú crees que se le puede recomendar eso a esa gente que ha logrado hacerse un dinerito más? ¿Qué se hace con ese dinerito extra de quienes tuvieron la suerte en esta pandemia?
Mira, fíjate que tiendo a estar de acuerdo porque, como tú bien sabes, la economía es cíclica y por la situación en la que ya veníamos, acentuada ahora por todo lo que ocurrió, estamos en un ciclo donde las tasas de interés están en sus niveles más bajos y, bueno, no soy economista de lo que predicen, pero pudiera yo estimar que probablemente este ciclo de tasas bajas puede que dure al menos de 12 a 18 meses como mínimo más, mientras la economía, particularmente la economía americana, vuelve a su sendero de crecimiento galopante y sin freno. Dicho eso, cuando las tasas están bajas, y quiero que sepamos que esta no va a ser la última vez que vamos a ver tasas bajas, o sea, la economía es cíclica, estos ciclos se repiten cada 7, 8 años, básicamente sí, en efecto, es el momento de comprar. Ahora, ¿puede cualquiera comprar? La respuesta es no, la respuesta es que depende. Porque hay una serie de prioridades que hay que cubrir antes para yo poder decir, estoy listo. O sea, el hecho de que las tasas estén bajas no puede decir que cualquiera va a salir a endeudarse. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades? La pregunta es, ya tú más o menos me las estás avanzando. ¿Tienes un ingreso estable? Sí. ¿Tus ingresos están subiendo? Sí. Ok. ¿Tienes tu fondo de emergencia ya armado de 6 meses que te hablé hace un ratito? Sí. Perfecto. Seguimos avanzando. ¿Estás ya haciendo tus aportes para tus planes de retiro para el futuro? Sí. Perfecto. Seguimos avanzando. ¿Tienes los seguros de rigor que tienes que tener para protegerte a ti y a tu familia? Léase no nada más seguro de carro y seguro de salud. ¿Tienes también seguro de vida en caso que llegues a faltar? Sí. Si me has dicho que sí a todo esto, entonces ya tú estás listo financieramente para asumir una responsabilidad mayor a largo plazo, que es la compra de la vivienda. Por supuesto, implica que también tienes que tener ahorrado el pago inicial o el pago que se hace upfront, o como dicen aquí en inglés, el down payment para la vivienda, que eso lo puedes discutir con tu realtor de confianza para ver cuáles son los planes de pago que hay, los planes de financiamiento, hay mucho. Pero lo que quiero decir es que hay una serie de cosas que tienen que ocurrir primero, porque otro error que no quiero que cometan es que me utilicen el fondo de emergencia para pagar la inicial de la casa. Es decir, que todo lo que tenías ahorrado lo diste para el inicial, te mudaste para tu casa nueva y como dicen en criollo, te quedaste pelando porque lo diste todo en la inicial. Error, no me hagan eso. La meta para la inicial de la casa es diferente al fondo de emergencia de 6 meses. Entonces me tienen que ahorrar fondo de emergencia y aparte para la inicial para que con comodidad te vuelvas entonces dueño de tu propia vivienda. La gente dice en la calle que con esto de la desaparición en los Estados Unidos de las monedas es que viene como que una inflación solapada. ¿Puede ser eso? ¿Se pudiera Mira, esperar? sí, o sea, de que puedes esperar inflación, puedes esperarlo, particularmente porque ahorita, como te explicaba hace un ratito, la economía es cíclica, ¿no? Y ahorita estamos en la parte más baja del ciclo, ¿ok? Si se quiere rayando en una suerte de recesión, razonable por la contracción económica que ha habido recientemente. Entonces, lo que se puede esperar después de este ciclo es que viene una fase de crecimiento y expansiva donde va a haber una recuperación naturalmente de la economía y cuando hay esa recuperación implica que si el nivel de la actividad económica sube, naturalmente, bueno, los ingresos empiezan a recuperarse, vuelve la gente a gastar otra vez en la calle, una vez que se acabe la pandemia y todo vuelve a la relativa normalidad o la vieja normalidad, y entonces ahí es donde se empiezan a experimentar esos procesos inflacionarios. Aún así, gracias a Dios aquí en los Estados Unidos, gracias a las fuerzas del mercado y cómo opera la economía, digamos que esa inflación siempre se ha mantenido de un dígito. O sea, en promedio en los últimos 20 años en este país la inflación ha oscilado entre 2 y 2,5 en promedio. Entonces, con lo que te quiero decir que aún así, particularmente nosotros los hispanos, que venimos acostumbrados a unas inflaciones un poquito más groseras, una inflación de 2, 2,5 no es algo que la verdad es que no nos quite el sueño acá en los Estados Unidos. Ni lo notamos. Ni lo notas, ni lo notas. Uh -huh. Es así. Julio, el tema también aquí en los Estados Unidos son las tarjetas de crédito. La Uy. gente, sí, hace así y ve un pocotón de tarjetas de crédito. Tienda que vas, tienda que te lo ofrece para un descuento en esa primera compra. ¿Qué hacemos con las tarjetas de crédito? ¿Es cierto que cada vez que no utilizas una, baja tu crédito? Fíjate, el detalle es que, digamos, en este país todo se mueve por el score crediticio y el récord crediticio, ¿no? Y al final del día, aunque no soy muy fan de cómo funciona el sistema, cosa que después podemos hablar con detalle, es cómo funciona y es cómo tenemos que jugar. Dicho eso, lo sano es que tú entiendas cuál es tu monto máximo de endeudamiento. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes 10 tarjetas, por ejemplo, y cada tarjeta tiene un límite de $1,000, tú en total tienes una capacidad máxima de endeudamiento de $10,000, ¿correcto? Dicho eso,
tú deberías estar monitoreando a través de plataformas que te permitan ver tu score crediticio, tu nivel de endeudamiento o llevar tú tu control por tu cuenta, que tú no debas más del 30% de tu capacidad total de endeudamiento. ¿Ok? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una capacidad total de $10,000, si tú debes constantemente más de 3,000, que es más del 30%, a medida que te vas acercando al 10,000 endeudado, eso sí va haciendo que tu crédito baje. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias dicen, aquí está pasando algo raro y esta persona está continuamente endeudada por unos límites muy altos. En cambio, lo sano es mantenerse por debajo, en este ejemplo, de esos 3,000. Si, por ejemplo, entonces tú lo que tienes que hacer es, bueno, sumar todas tus tarjetas, ver cuál es tu capacidad máxima y tratar de empezar a salir de esas deudas, particularmente esa deuda, porque eso la califico yo como deuda improductiva. La deuda al consumo, ¿ok? Es una deuda de alto interés que termina siendo un plomo en el ala, y permíteme ser un poco más exagerado, termina siendo el cáncer de las finanzas personales de la mayoría de las personas en el mundo. O sea, yo soy totalmente antitarjeta y procuro o profeso la idea de que es la primera deuda que debemos erradicar. Entonces, incluso antes de yo salir a comprar una casa, para que sepas y para enlazar los temas que hemos conversado, el tener un alto nivel de tarjetas de crédito te impacta negativamente en tu capacidad para poder pedir un crédito hipotecario. Con lo que te quiero decir que si vas a salir a comprar casa, lo primero que deberías estar pensando es en bajar casi que a cero todas tus tarjetas de crédito, porque si no el banco va a tomar ese nivel de endeudamiento en tarjetas como algo negativo y te va a prestar menos dinero o cuidado y nada. Y nada, wow. Julio, ¿hay alguna proyección? Sé que nadie lo sabe, si viene la vacuna, si no viene la vacuna, pero ya hay cosas que cambiaron, ya hay esquemas Sí. de negocios que cambiaron definitivamente. ¿Qué hace la Sí. gente que trabajaba en los viejos parámetros? ¿No? Se adapta, se reinventa. ¿Por dónde empieza uno a pensar reinventarse? ¿Te puedes Eso es, reinventar con 55 años? sí, mira, nunca es tarde cuando la dicha llega y acuérdate que el cerebro humano está hecho para evolucionar, reaprender. Hay un fenómeno en neurociencia que definen como neuroplasticidad. Todos estamos en capacidad de reaprender y particularmente una de las cosas que siempre explico yo en las charlas y seminarios es que de por sí ya la economía venía con una tendencia marcada hacia la digitalización. Todo lo que ocurrió en la primera mitad del 2020 lo que hizo fue ponerle el pie al acelerador a esa tendencia, es decir, acentuó algo que ya se venía manifestando de manera irreversible. Claro que a cualquier edad te puedes reinventar, pero yo creo que el primer consejo es que tú tienes que hacer primero lo que yo llamo un inventario intelectual. ¿Qué es un inventario intelectual, Julio? Bueno, te tienes que sentar con calmita, hacer una lista de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus atributos, cuáles son las experiencias. Toda cosa que tú hayas hecho en el pasado, de alguna manera tiene forma de ser remoldeado y adaptado a alguna necesidad que pueda tener el mercado, ¿ok? Y que tú puedas salir a ofrecer una solución. Por ejemplo, voy con un ejemplo puntual. Yo conozco personas que pasaron probablemente en sus países de origen, y hablo en estos términos porque muchos somos inmigrantes, ¿no? Y muchas personas vienen con experiencia de trabajo de oficina, trabajo administrativo. Llegan acá y probablemente no se dan con la dicha o la suerte de conseguir un trabajo en las mismas condiciones profesionales o de reto el que tenían en su país de origen. Pero momento, eso no les quita los bailados, eso no les quita la experiencia que traen. Y yo he visto muchas personas que han adaptado esa experiencia y están prestando un servicio en línea donde prestan entonces capacidades profesionales como asistentes administrativos virtuales y te cobran cualquier cosa entre $20 y $50 la hora, que es muy superior a un sueldo mínimo trabajando en una tienda, que ojo, que todo trabajo es digno mientras te Claro, lo estés ganando de manera legal, claro. pero mucha gente sé que se me frustra en mi comunidad, sobre todo en Instagram, como que, conchale, Julio, qué fastidio. Yo trabajaba en oficina en mi país de origen y ahora estoy ganando 8, $10, $12 la hora en la tienda. Ya va, pero ¿por qué no te vas? Y ahora que la digitalización está mucho más marcada y empiezas a ofrecer tus servicios de asistente administrativo. Por ejemplo, quienes eran contadores en sus países de origen, que se muevan acá a los Estados Unidos, ¿por qué no aprenden de bookkeeping, de QuickBooks, que es la herramienta por excelencia que utilizan los pequeños negocios en los Estados Unidos, y empiezas a prestar tus servicios de bookkeeping en línea? Hay muchas maneras, yo entiendo, yo entiendo. De repente un odontólogo no puede curar No una puede. caries a través de Zoom, yo lo entiendo, pero capaz sí puede dar clases a otros odontólogos. O sea, hay maneras de ver cómo nos insertamos en la economía digital mientras vuelven algunos oficios a su antigua normalidad. Pero lo que es cierto es que no escapamos ninguno de la tendencia que tenemos que buscar cómo insertarnos en la nueva economía.
Es así. Ay, Julio, yo te agradezco tu tiempo, de verdad me encanta, soy fanática tuya, te sigo en tus redes sociales, me encanta. Y te doy las gracias por tu tiempo y gracias por esa apertura y sé, hoy compruebo que de verdad eres un educador de las finanzas. Gracias por ese buen trabajo que haces. No, vale, gracias a ti por la oportunidad. Cuando quieras, estamos aquí a tu disposición en la orden para, como dije, para poder siempre educar juntos y guiar a la comunidad. Tener las finanzas orgánicas, ¿verdad? Así es, Para así, que florezcan. así es, no, de verdad que siempre súper encantado, cuando quieras. Muchas gracias. Vale. Espero haya sido de provecho este programa. La verdad que es bien informativo. Los espero el próximo domingo aquí con Doris Venturini. Que tengan una extraordinaria semana. Paz y bendiciones para todos. Muchas gracias.